¿Qué tal, queridos amigos? Cada día me levanto con la ilusión de que el pueblo mexicano, el pueblo marginado de México, aquellos que reciben bonos por su edad o por su inutilidad, es decir, los ninis, despierten y se den cuenta del engaño mayúsculo en el que han caído. Un engaño que se traduce en propaganda oficial que marca derroteros que no son ciertos y que juega con las cifras. Por ejemplo, se habla de que el presidente, si es que puede llamarse presidente, López IV, más bien lo veo yo como un monarca, ha invertido en obras públicas 2,5 billones de pesos mexicanos. En obras de infraestructura, según dice, que van a ser sumamente útiles para el país, según dice. En primer lugar, lo que se restriega en esos mensajes es que eso se ha podido lograr, es decir, la inversión se ha podido lograr de 2,5 billones de pesos, gracias a que se ha terminado la corrupción. Esto es un cinismo máximo. No se ha llegado a un nivel de cinismo más grande que en la actualidad. Los 2,5 billones de pesos solamente han sido para hacer como que trabaja el gobierno en obras que no van a ser de utilidad y que están siendo motivo para una corrupción mayor. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre Tolvaneras, funciona en espera de que ocurra, tocamos madera, una terrible desgracia. Así de fácil. Para ello, se satura oficiosamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se causa infinitas molestias a los pasajeros con tal de demostrar que es necesario que las aerolíneas volteen al AIFA y olviden al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero al mismo tiempo se comienza ya a pensar en construir una Terminal 3 en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, dinero tirado a la basura. También en el caso del Tren Maya está detenido judicialmente. El presidente dice que va a pasar encima de las órdenes judiciales, como ha pasado encima de las joyas arqueológicas que hay en la zona, en el trazado mal hecho de este tren, que no va a ser posible usar para los mexicanos. Este es un tren para el turismo extranjero con gran capacidad económica. Yo me pregunto si va a haber mercado para él cuando tanto se publicita en el exterior que por donde va a pasar el tren es una de las zonas más conflictivas de México. Se supone que ahí está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que parece que no está en funciones, pero se conoce en todo el mundo. Nadie hay en el mundo que no sepa de este movimiento, porque se le hizo una gran propaganda cuando empezó a crecer y cuando apareció sobre todo. Y ahora resulta que, convertida en la única guerrilla pacifista de la tierra, se pretende simple y sencillamente que pase por ahí el famoso Tren Maya. Respecto a la refinería de Dos Bocas, que se va a inaugurar el 2 de julio, según dicen, para conmemorar así la victoria, el 1 de julio, del señor López Obrador, apoteósica, hace 4 años. Yo no veo que se vaya a inaugurar ese día, faltan una semana, pero esa es la insistencia. Y naturalmente no se habla de que tuvo un sobrecosto que lo elevó casi al doble la inversión. En una inversión
que parece inútil en los tiempos modernos. Fíjense ustedes, en realidad ya se está buscando otro tipo de energía porque ya no va a ser el petróleo el que mueva al mundo. Ya el petróleo está en una situación en la que puede ir bajando de precio una vez que cesen las hostilidades entre los invasores rusos y los ucranianos. Que esto es lo que ha elevado momentáneamente, circunstancialmente, el precio del crudo mexicano hasta situarlo en $115 por barril. Pero al mismo tiempo nos viene una recesión terrible por causa de la economía norteamericana que precisamente se ha descapitalizado y que pues va a ser par con la Unión Europea, que anuncia también ya la posibilidad de una gravísima recesión en los territorios que se conocen como zona euro. No está toda Europa metida ahí, pero la mayor parte. Y obviamente la recesión de los Estados Unidos. O sea que la crisis nos viene por partida doble. Cuando baje el precio del petróleo y se ubique en su nivel normal, que va a ser bastante menos que lo proyectado por el Congreso de la Unión a la hora de aprobar el presupuesto de egresos e ingresos de la nación, nos daremos cuenta de que esta catástrofe pudo evitarse con un poco de talento. Ya pasaron 3 secretarios de Hacienda por este sexenio del señor López y ninguno ha podido con el paquete. A Arturo Herrera ya lo mandaron ahí al Banco de México finalmente, después de haberse nombrado una gobernadora del mismo, como una especie de director ejecutivo, para ver si le resta así autonomía al Banco de México y puede hacer todos sus caprichos el señor López IV. Todos sus caprichos consisten en dar mordisqueos a las reservas internacionales del país, que es lo único que le queda por acabar, porque todos los fondos para las negligencias se los ha comido López IV. Y claro, este dinero de más se convierte en ese ingreso, en esa inversión que dicen que es producto de la corrupción del pasado, es decir, que se puede gastar 2 billones de pesos, que es lo que se robaban los anteriores. Esta es una acusación tan grave que no nos explicamos cómo el señor López IV no procede, como tiene obligación de hacerlo, más allá de consultas pueriles, a los expresidentes y a los exsecretarios de Hacienda de Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, de Zedillo y de Salinas. Ya los de Echeverría son unos ancianos, pero todavía siguen dando lata. Ahí tenemos a Augusto Gómez Villanueva, a sus 90 y tantos años, 93, 94 años, fungiendo como diputado. Ahí está, todavía ahí. Esto es algo pues que resulta bastante ridículo. Pero ahí andan todavía las momias del Echeverriato, a pesar de que el centenario expresidente también fue acusado de genocidio y la libró con bastante facilidad, aunque no sin el escarnio del odio popular, que es lo más doloroso para un mandatario. El caso es, queridos amigos, que nos quieren jugar otra vez el dedo en la boca. Que si el aeropuerto de Tulum, por ejemplo, que si las carreteras por la Sierra de Sinaloa, fíjense, de estas no se habla mucho, porque son como una especie de obsequio del gobierno federal a las mafias del narcotráfico que transitan por esa zona. Esto es lo que no hablan, esto es lo que no dicen, esto es lo que quieren ocultarnos, que la realidad
es que se están construyendo obras de infraestructura que favorecen al narcotráfico, las terrestres, digamos. Pero también las ferroviarias dicen que ya van a poner otra vez en marcha la construcción del abandonado tren México-Toluca, ya desechado el tren de México a Querétaro, pero pagándolo completo a los chinos, a la empresa china que iba a construirlo y que pidió de indemnización todo el capital. Hoy no quise dar números para tratar de darles a ustedes una explicación más clara de lo que realmente está ocurriendo. Se dijo que el aeropuerto de Texcoco se cancelaba porque se había descubierto una enorme corrupción en el mismo. Y eso se trasladó al aeropuerto de Santa Lucía. Los mismos que eran parte de la mafia del poder siguen siendo parte de la nueva mafia, la que depende de la cabeza de víbora que sale del Palacio Nacional. Estos también siguen haciendo todo tipo de actos de corrupción, precisamente en las inversiones que se van a hacer supuestamente alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles y al interior del mismo. Si consideramos esto, lo mismo está pasando con el Tren Maya. ¿Quién es el más beneficiado? Alfonso Romo Garza, el que fue secretario de la oficina de la presidencia o director de la oficina de la presidencia, y cuya salida del gabinete dio lugar a que se acabara la oficina de la presidencia. Esto es bastante gracioso. Pues Alfonso Romo Garza es el encargado actual de llevar adelante los negocios soterrados de Andrés Manuel López Obrador. Él es el que da la cara. Él es el que responde por el dinero de los López Obrador. ¿Y saben qué? A últimas fechas se ha divulgado ya que hay un expediente más grande que el que tiene el Chapo Guzmán en manos de la DEA norteamericana contra el señor López IV y su familia, concretamente José Ramón, que es el de la famosa Casa Gris de Houston, y su esposa, Caroline Adams. Ellos son ya motivo de investigación por las autoridades norteamericanas, que no han actuado contra el hijo de López IV y contra su mujer sobre todo, por consideración a que se trata de los parientes del presidente, pero que están dispuestos a echarles el guante apenas termine su periodo o se anticipe su salida. Porque ya van varios mensajes que se le dan al señor López Obrador en el sentido de que más vale que se vaya, porque lo encontrado en cuanto a la miseria humana de este personaje y a lo que ha robado y dejado robar a personajes de su gabinete encabezados por Manuel Bartlett Díaz, que es uno de los pillos que no pueden entrar a los Estados Unidos precisamente porque ya no lo dejan salir de allí. Señores, estamos ante una situación de emergencia por la corrupción, subrayo, la corrupción y las ligas del gobierno con el crimen organizado que nos están asfixiando. Esta es la razón por la cual no callamos los periodistas independientes. A pesar de las advertencias, de las acechanzas, de los insultos, de los bots que no saben tener otro argumento que el de insultar. Creen que me voy a asustar porque me digan que estoy viejo. Tengo la misma edad que López Obrador, la misma. Entonces ese mismo argumento lo pueden utilizar para juzgar a su ícono, a su intocable, a su adorado Dios de las mentiras. Es necesario reflexionar sobre el punto al que hemos llegado. Un punto que ya no podemos revertir a menos de que la opinión pública, a menos de que los mexicanos, a menos de que todo nuestro pueblo piense, razone y se dé cuenta
del engaño mayúsculo que ha significado mantener en la presidencia a un pillo de 7 suelas. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.